agradecer la presencia de todos ustedes, no me sorprende. Yo soy el primero que me apunto cada vez que hay la posibilidad de escuchar o de leer a Mario Vargas Llosa. Quiero agradecer a las instituciones que han colaborado, espero no olvidar ninguna, no traigo notas, pero la Fundación Friedrich Naumann de Alemania, Siegfried, gracias por este apoyo. También esto es posible gracias al trabajo de la Fundación Caminos de la Libertad, un proyecto de Grupo Salinas que busca precisamente impulsar la libertad. Y por supuesto tenemos la presencia de Mario Vargas Llosa. Quiero agradecer a todas las distinguidas personalidades que están aquí con nosotros, tanto de Grupo Salinas, Marcel Granier, Pedro Aspe, toda la gente que finalmente considera tan importante en este momento el reflexionar sobre la libertad. Este pasado 9 de noviembre festejamos lo que se llamó la caída del muro de Berlín. No se cayó ningún muro en realidad, la cuestión fue mucho más interesante. Simple y sencillamente la gente se agolpó a las puertas del muro de Berlín y los guardias habían escuchado mensajes de las autoridades de Alemania Oriental en que ya no se sabía si se iba a seguir impidiendo que la gente pudiera salir de Berlín y atravesar el muro que separaba Berlín Oriental de Berlín Occidental. Finalmente las puertas se abrieron porque la gente estaba ya agolpada y no había órdenes para detenerlos. Esa fue la caída del muro de Berlín la noche del 9 de noviembre de hace 30 años, de 1989. Esa caída del muro de Berlín se convirtió en un símbolo de la libertad. Y hubo incluso gente que posteriormente escribiría que eso representaba el fin de una época, incluso el fin de la historia. Ya las sociedades nunca volverían a tratar de restringir a los ciudadanos para que los ciudadanos pudieran ejercer sus libertades. 30 años después sabemos que eso es falso, que la lucha por la libertad se tiene que seguir dando cada día. Eso lo hemos aprendido y lo hemos visto en los últimos tiempos. Por ejemplo, ahora con los festejos por el centenario de la fundación del Partido Comunista Mexicano, hemos visto cómo una serie de políticos, periodistas, intelectuales mexicanos han festejado los esfuerzos que hizo el Partido Comunista Mexicano para tratar de construir un mundo mejor. Y no niego que lo hayan hecho en lo individual y que hayan tenido esa intención, pero el legado histórico del comunismo ahí está, decenas de millones de personas que fallecieron o por hambre, por la aplicación de políticas económicas que eran ineficientes, o por purgas políticas, o por simple genocidio. A 30 años de distancia, me parece muy importante que recordemos por qué cayó el muro y por qué se construyó un muro alrededor de la ciudad de Berlín Occidental, que estaba enclavada en medio del territorio de Alemania Oriental. Yo creo que esto es absolutamente indispensable. Sí, lo ha dicho Santayana, yo sé que es un lugar común, pero vale la pena señalarlo aquí en estos momentos. Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Quiero pedirle a Mario Vargas Llosa, un escritor que muchos admiramos, que ha reflexionado no solamente sobre los temas de la naturaleza humana en sus novelas, como La fiesta del chivo, por ejemplo, o como Tiempos recios, que estoy leyendo en este momento. Me costó trabajo bajarme del coche porque estaba en un momento crucial de la novela Tiempos recios, que trata sobre la situación en Guatemala allá en los años 50. Pero además de hacernos reflexionar sobre personajes complejos, Mario Vargas Llosa lleva muchos años haciéndonos reflexionar sobre la libertad. Mi querido Mario, no sé si pudieras darnos unas palabras, no sé si quieras hablar aquí o tenemos micrófonos, ahí puedes hablar sentado. Entonces, adelante, estamos todos deseosos de escucharte. Palabras para agradecer a Sergio su cariñosa presentación y también a este museo por celebrar
los 30 años de la caída del muro de Berlín. Cuando aquello ocurrió, yo estaba sumergido en la vorágine de una campaña electoral en la que era candidato y no creo haber tomado conciencia de la importancia del acontecimiento. Eran días muy difíciles para el Perú. Había una revolución en marcha, una guerra que había causado innumerables víctimas, fundamentalmente entre los campesinos peruanos. Había una violencia instalada en el país que concentraba la atención de todos los peruanos. Y como repito, no creo haber tenido conciencia de lo que significaba el acontecimiento. Unos días después de ocurrida la caída del muro, yo recibí una cartita anónima con un pedacito de muralla que provenía de Berlín. No sé quién me la mandó, pero durante muchos años ese pedacito de piedra que aparentemente venía del muro derribado en Berlín estuvo en mi escritorio como un símbolo de la libertad. Yo creo que comencé a tomar conciencia de lo que significaba realmente la caída del muro de Berlín y todo el simbolismo asociado a él cuando leí el famoso artículo de Francis Fukuyama al que Sergio se ha referido en su presentación. Un artículo que fue muy atacado en ese momento porque el fin de la historia, como se titulaba, parecía completamente absurdo, como la historia se ha encargado de demostrarlo en estos 30 años transcurridos desde entonces. La historia sigue viva, sigue sorprendiéndonos cada día con hechos, ocurrencias, personajes, situaciones a las que tenemos que esforzarnos por interpretar y colocar dentro de esa secuencia difícil en la que estamos sumergidos. Sin embargo, yo creo que hechas las sumas y las restas, el artículo de Francis Fukuyama y el libro que luego apareció a partir de ese artículo unos meses o un año después, era bastante exacto, no señalando el fin de la historia, sino explicando la significación que tenía ese hecho aparentemente local, la caída del muro que separaba a la tradicional capital de Alemania y que había ocurrido de esa manera confusa a la que se ha referido Sergio también en su presentación. La verdad es que hasta ahora nadie sabe con exactitud qué es lo que ocurrió. Había una confusión en el gobierno alemán del este, un funcionario aparentemente despistado dijo que el gobierno de Alemania Oriental permitía la salida de los ciudadanos hacia el oeste y que esa disposición era una disposición inmediata, y esto produjo esa movilización que en cierta forma terminó echando abajo el muro y representando tantas cosas más. Yo creo que una de las personas más lúcidas para interpretar lo que aquello significaba fue precisamente Francis Fukuyama, o en todo caso el ensayo y el libro que yo leí después, a mí me abrió los ojos sobre la significación de aquel acontecimiento. Efectivamente, ¿qué representó la caída del muro de Berlín? Representó muchas cosas a la vez. Representó, ante todo,
la reunificación de Alemania. Los alemanes del oeste descubrieron que los alemanes del este querían aquella reunificación y lo querían de una manera tan intensa y tan generalizada que no hubo más remedio, a pesar de que en el oeste de Alemania hubo voces muy reticentes a esta reunificación, entre ellas las de un escritor como Günter Grass, un escritor muy prestigioso, que veía con mucha desconfianza esta reunificación de las dos Alemanias. Pero no fue solo la reunificación de Alemania la que encarnó aquella caída del muro de Berlín. Pasó a encarnar también un hecho extraordinariamente importante que ocurrió relativamente poco tiempo después: el desplome de la Unión Soviética. La Unión Soviética desapareció. Y lo repito, por si hay algunas dudas, desapareció. La Unión Soviética, pues, se esfumó. ¿Y por qué se esfumó? Porque el Occidente operó contra la Unión Soviética, su enemigo tradicional. En absoluto. Occidente fue la primera sorprendida con la desaparición de la Unión Soviética, algo que Occidente no esperaba. Solo unos meses antes de la desaparición de la Unión Soviética, una persona tan preparada y tan inteligente como el doctor Henry Kissinger había pronunciado una conferencia en Europa en la que decía literalmente a los occidentales: la Unión Soviética está aquí para quedarse. Y es preciso que Occidente lo entienda y lo acepte. Y las cosas van a ser mucho más fáciles si Occidente acepta que la Unión Soviética está aquí para quedarse. Pues no estaba. La Unión Soviética desapareció. ¿Y por qué desapareció? Desapareció porque Occidente conspiró contra este adversario tenaz. No. Occidente no puso un dedo en la desaparición de la Unión Soviética. ¿Por qué desapareció la Unión Soviética? Que parecía esa aglomeración de países tan poderosos bajo un régimen absolutamente riguroso que se había armado hasta los dientes. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Occidente no movió un dedo para precipitar este acontecimiento. La Unión Soviética cayó y desapareció por su incapacidad para satisfacer los más entrañables anhelos de sus poblaciones, de sus muchas poblaciones. Y desapareció porque económicamente se demostró que era inviable. Un pensador liberal, que estoy seguro que Sergio admira tanto como yo, Friedrich von Hayek, había escrito muchos años antes que la Unión Soviética desaparecería, y que desaparecería por razones económicas, y que desaparecería porque una sociedad organizada como la Unión Soviética no estaba en condiciones, en un momento dado de su historia, de saber cuánto costaban los productos que se producían en el seno de esa sociedad. Y cuando apareció este famoso artículo de von Hayek, muchos se rieron, pero ¿cómo que la Unión Soviética no sabe cuánto le cuesta producir los artículos que se producen en su seno? Pero sí, ahí están los informes. Pues quienes han tenido la oportunidad de ver esa serie de televisión que se llama Chernóbil, estoy seguro que lo entenderán cabalmente. ¿Por qué no sabemos qué es lo que pasó en Chernóbil? ¿Por qué no sabemos cuántas víctimas hubo realmente en esa catástrofe atómica que fue Chernóbil?
Porque todos mentían. Porque todos los que hacían informes mentían. Y mentían porque no tenían más remedio que mentir. Porque la única manera de librarse de las responsabilidades que tenían era mintiendo. Y este sistema era un sistema que se repetía, que se reproducía sistemáticamente. Y entonces muchos, al ver lo ocurrido con Chernóbil, recordarían tal vez este ensayo famoso de Friedrich Hayek, donde decía: la Unión Soviética en un momento dado no sabrá cuánto le cuesta producir los artículos que produce. Y como no tener ese mínimo conocimiento es absolutamente indispensable para que funcione esa sociedad dejará de funcionar y se desplomará y desaparecerá. Y eso es exactamente lo que pasó con la Unión Soviética. También la caída del muro de Berlín pasó a representar este acontecimiento extraordinario, inesperado, sorprendente, sobre todo para el Occidente. Y algún tiempo después ocurriría un hecho no menos extraordinario: la conversión de China popular, de un país comunista autoritario, en un país capitalista autoritario. La transformación de China es otra de las sorpresas más absolutamente extraordinarias que nos ha deparado nuestra época. Tampoco Occidente contribuyó moviendo un solo dedo a esta transformación. Fueron los propios chinos que en un momento dado advirtieron que esa sociedad, organizada de una manera muy similar a la de la Unión Soviética, iba hacia su ruina, hacia su desaparición. Y entonces internamente vino esa extraordinaria transformación que hizo de China popular un país capitalista, autoritario, luego de haber sido un país comunista, autoritario. También ese fenómeno pasó a ser representado simbólicamente por la caída del muro de Berlín. ¿Y qué otra cosa significó la caída del muro de Berlín? Simplemente la desaparición del comunismo. Es decir, la desaparición del desafío más grande que recibió la cultura de la libertad, la cultura democrática, a lo largo de su historia. No fue una ideología diferente la que representa el comunismo. Fue una ilusión. Fue una fantasía a la que era muy difícil resistirse. Y yo lo sé, porque yo de joven fui comunista. Fui un año comunista, miembro del Partido Comunista Peruano, en la época de la dictadura de Odría. ¿Y por qué lo fui? ¿Por qué fuimos muchos muchachos a inscribirnos en ese partido clandestino, que era un partido pequeñito? Porque ese partido representaba una ilusión. Nosotros vivíamos una dictadura en el Perú, una dictadura bastante brutal, la dictadura del general Manuel Apolinario Odría, que durante 8 años pues, hizo que desapareciera la política de la vida peruana, instaló una censura muy rigurosa a los que no respetaban, digamos, la ley de seguridad interior de la República, que había reemplazado a la Constitución. La dictadura los perseguía, los encarcelaba, los exiliaba o los mataba. Y entonces, frente a estas sociedades de injusticias inmensas, como eran las sociedades latinoamericanas, aparecía de pronto la idea de una sociedad perfecta, una sociedad en la que iba a desaparecer toda forma de explotación, en la que todos tendrían derecho a vivir y a vivir decentemente y a vivir sin el flagelo de la dictadura, de las restricciones en el campo de la información, una sociedad en la que habría una consideración humana como
elemento primordial en las relaciones entre los miembros de esa sociedad. Esa era una fantasía, pero una fantasía que representaba algo profundamente deseado, soñado por la ilusión de los seres humanos. Y la cultura democrática, la cultura de la libertad, tuvo que enfrentarse a esa fantasía. Y es una fantasía pues que tuvo un efecto absolutamente espectacular en el mundo. Quienes viven en esta época y no recuerdan el pasado, no saben hasta qué punto Occidente se fue encogiendo y hasta qué punto Occidente fue perdiendo la iniciativa frente a ese fantasma extraordinario de una sociedad sin clases, sin explotación, sin pobreza, que representaba el ideal comunista. Bueno, el ideal comunista desaparece prácticamente con la caída del muro de Berlín, es el principio del fin del ideal comunista. Existen hoy día comunistas, desde luego, existen todavía. Son grupos relativamente pequeños, pero ¿quién en nuestra época puede ver en el comunismo el camino de la liberación, el camino de la justicia, el camino de la verdadera libertad? Corea del Norte representa algo de eso, Venezuela representa algo de eso, Cuba, Nicaragua, son pequeñas dictaduras que parecen congeladas en el tiempo, nos dan la idea de un anacronismo histórico que no responde a lo que son los más elementales ideales de una humanidad, que es alcanzar unas formas de vida decentes, de una coexistencia en la diversidad, de un mundo en el que el individuo exista y no sea el Estado el que exista y los individuos desaparezcan absorbidos y movidos por él. Habrá seguramente todavía países comunistas, ¿sí? Habrá partidos comunistas, pero lo que el comunismo llegó a representar para el mundo cuando yo era joven, eso no volverá a ocurrir. Y creo que una de las primeras personas que lo vio con claridad y que vio en la caída del muro de Berlín esa extraordinaria transformación de la humanidad fue Francis Fukuyama. Lo que él no vio es que esa democracia triunfante que resultaba de la desaparición práctica del comunismo en el mundo iba a acarrear los populismos, la resurrección de los nacionalismos, la resurrección de una serie de taras que la cultura democrática arrastraba a lo largo de su historia, unos gérmenes que no habían desaparecido, que estaban allí adentro y que son los que hoy día pues perturban el funcionamiento de la democracia y constituyen, digamos, los objetivos que debemos destruir si queremos tener unas democracias verdaderamente funcionales, que creen no las fantasías del mito comunista, sino las realidades que los países democráticos más avanzados nos muestran. Unas realidades que acercan mucho sin llegar nunca al ideal, a ese ideal que el comunismo fabricó y promovió a lo largo de su historia. Ningún adversario, ningún enemigo de la democracia es comparable
a lo que representó la fantasía comunista. La fantasía comunista tiene que ver con el sueño, tiene que ver con la imaginación y tiene que ver con esa profunda raíz humana que nos hace desear siempre lo mejor. Y desde luego que lo mejor para una sociedad sería poder materializar el sueño comunista de una sociedad absolutamente perfecta, en la que nadie sufra ni de explotación, ni de limitación, en el que el Estado sea extraordinariamente respetuoso del conjunto de la sociedad y crea las circunstancias, las situaciones en las que todos puedan desarrollar sus propios apetitos, sus propios sueños, en una atmósfera de verdadera fraternidad. ¿El comunismo fue algo de eso en algún momento de su historia? Nunca lo fue. Nunca lo fue. Desde el principio, la sociedad comunista que trató de materializar ese sueño estuvo corroída por profundas contradicciones. Y la sociedad comunista, paradójicamente, creó los sistemas de control de una sociedad establecidos con una ferocidad que no había conocido nunca antes la historia. Millones de personas fueron sacrificadas por este sistema, millones de millones. Y finalmente, el resultado de esta historia terrible, de este periodo terrible de la historia de la humanidad, terminó resolviéndose como otras épocas de la historia por la pura y simple desaparición del comunismo. La desaparición del comunismo le abrió a la democracia unas posibilidades realmente extraordinarias en el mundo. Y en América Latina lo sabemos muy bien. En América Latina, en los años 50, en los años 60, los jóvenes latinoamericanos no creíamos en la democracia. Los ejemplos que teníamos de democracia eran tan precarios, las democracias eran tan débiles, se corrompían, se destruían con tanta facilidad, que al final los jóvenes latinoamericanos nos fuimos siendo empujados hacia la fantasía y el mito socialistas, el mito comunistas. Había allí el ejemplo de Cuba. El ejemplo de Cuba tuvo una extraordinaria significación para el resto del continente. Creo que mi generación vivió ese mito con verdadera pasión. El ejemplo cubano estaba allí, las democracias no funcionaban, y cuando una democracia comenzaba a funcionar, Estados Unidos intervenía y cegaba ese fenómeno, como había ocurrido en Guatemala durante el régimen de Jacobo Arbenz, por ejemplo. Y entonces, pues los jóvenes optaban ¿por qué? Optaban por coger un fusil, por irse a la sierra, a conquistar, digamos, la sociedad socialista, como habían hecho los cubanos. Y eso abre un periodo verdaderamente trágico en la historia de América Latina. Durante cerca de 50 años, miles de jóvenes latinoamericanos se hacen matar por este ideal, sin darse cuenta que en realidad lo que hacían reforzaba a los gobiernos militares, a las dictaduras militares, y llenaba nuestro continente de un confín a otro confín de sangre, de muertos, de una violencia realmente terrible, y sobre todo cerraba las puertas a la verdadera solución de los problemas, que era la opción democrática. Eso ha cambiado hoy día, eso ha cambiado radicalmente. Es muy difícil, aunque haya grupos que crean todavía en la fantasía socialista, en la fantasía comunista, es muy difícil que vuelva a renacer y a tener el apoyo de esas enormes multitudes que llegó a tener en un momento dado.
De tal manera que lo que tenemos en nuestra realidad hoy en día, al igual que el resto del mundo, es una elección muy clara. O la democracia, con todas sus imperfecciones, con todos los demonios que arrastra a lo largo de su historia, o unas dictaduras que son absolutamente feroces y que vienen acompañadas de hambre, de tristeza, de miedo, de terror. Pues eso abre, yo creo, las posibilidades a que América Latina, al igual que lo ha hecho Europa, al igual que lo están haciendo muchos países asiáticos, opte resueltamente por la democracia y esté en condiciones de eliminar todos aquellos demonios que la democracia arrastra y que, vuelvo a enumerar, el populismo, el nacionalismo, el supremacismo y todas aquellas taras de la democracia que tanto daño le han hecho a este sistema, que bien aplicado es el sistema que ha traído a las sociedades no absolutamente perfectas, pero las menos imperfectas de la historia. Las sociedades que se acercan más a la justicia, las sociedades que crean una forma de humanidad y de progreso, de coexistencia en la diversidad, que es a lo más que nosotros podemos aspirar, sobre todo como conjuntos humanos. Bueno, pues todo eso está simbolizado por el muro de Berlín y creo que Francis Fukuyama es uno de los primeros pensadores que encuentra ese simbolismo absolutamente extraordinario en la caída de ese muro de Berlín. Ese muro estaba allí representando lo peor de nuestra historia política. Ese muro ha desaparecido. Hay otros muros invisibles, pero creo que esos muros invisibles son mucho más fáciles de derrotar que ese muro rígido. Tratando de cruzarlo, pues tantas personas murieron, tantas familias murieron, como se ve en el museo que hay donde estuvo el muro de Berlín en Alemania. Un muro que clarísimamente no se volverá a levantar. Yo quiero terminar con esta pequeña exposición para iniciar un diálogo con Sergio y con ustedes a través de él. Muchas gracias.